Origen: Inglaterra. Técnica: guante. Se podría decir que esta es la primera pareja o familia que se hace conocida como tal en la historia de los títeres europeos. Los títeres italianos, conocidos como polichinelas, derivaron, hay que pensar que habían atravesado los Alpes y media Europa, en Punchinella, y cuya abreviatura quedó en Punch. Algunos espectáculos de Punch lo presentaban peleando contra viejas figuras de la inmoralidad, como el deseo o la pereza. En otros aparecía sentado sobre la lápida de la reina de Saba, escapando de la horca o esquivando a la Inquisición. Un antiguo cartel que se conserva en el Museo Británico, que data de 1703, anuncia que se presentará la antigua creación del mundo aumentada con el diluvio de Noé, todo acompañado por los alegres y fantásticos comentarios de Mr. Punch. Es sobre 1700 cuando aparece Judy, o Joan, y el bebé, ampliando el elenco. De 1828 es el primer texto escrito que se edita sobre la comedia de Punch y Judy. Su autor es un italiano llamado Piccini, pero no obstante su nacionalidad, el texto es totalmente anglófono y no conserva ningún vestigio de sus primitivas raíces italianas. Aparte de los ya mencionados Punch, Judy y el bebé, los personajes comunes en las comedias de Punch son el perro Toby, el juez, el sirviente negro, cuyo único vocablo era shalabala, el policía, el payaso, el ahorcado, el fantasma de Judy, Mr. Jones, el cocodrilo y el demonio. Punch ha continuado hasta nuestros días. Goza de gran popularidad entre el público inglés. Incluso hay una asociación llamada The Punch and Judy College of Professors, que prepara nuevos profesores, aglutina a titiriteros y a amigos de Punch, y se encarga de preservar viva esta tradición. Marcel Carranza menciona que la primera aparición registrada de Mr. Punch, el hombrecito de nariz roja, enorme y ganchuda, joroba y voz estridente, en Gran Bretaña, se remonta a una función de títeres en el Covent Garden, el 9 de mayo de 1662. Esta fecha es considerada y celebrada todos los años en el Reino Unido, como el cumpleaños oficial de Mr. Punch. Según parece, Mr. Punch no es sino un derivado inglés del personaje de la comedia del arte Pulcinella, cuyo nombre en inglés había derivado en Punchinello y luego simplificado en Mr. Punch. Desde su aparición en el siglo XVI, Pulcinella se hizo muy popular más allá de las fronteras italianas. Adquirieron dos características propias en cada uno de los diferentes países europeos que lo adoptaron. Primero como marioneta y luego como títere de guante. Muchos de los personajes folclóricos del teatro de títeres europeo pueden considerarse sus primos hermanos. Casper en Alemania, Petrushka en Rusia, Basliash en Rumania, Polichinelle en Francia y Vitéz László en Hungría. Todos estos personajes diversos tienen en común, sin embargo, algunos defectos físicos, herencia de su antecesor Pulcinella: la joroba, la enorme nariz ganchuda, la barbilla prominente, la barriga o la voz estridente. Pero, a diferencia de su antecesor italiano, Mr. Punch viste con un multicolor traje de bufón. Otra de las características que definen al personaje inglés es su estridente voz, producida por una lengüeta que el titiritero o profesor lleva en su boca, llamada swashel. El uso de este tiene hasta tal punto importancia en la tradición que, para muchos, puede definir la autenticidad de un espectáculo de Punch y Judy.
En la segunda mitad del siglo XVIII, se produjo un importante cambio en el espectáculo de títeres. Las marionetas fueron dejando lugar al títere de guante que, entre otras razones, permitía una apuesta menos costosa. El sencillo teatrino resultaba más sencillo de transportar, con un solo profesor y su botellero, quien se ocupaba de recoger las ganancias obtenidas del público. En el caso de Mr. Punch, el cambio de la marioneta al títere de guante también significó modificaciones en el personaje. Este se volvió más agresivo y violento. A principios del siglo XIX, John Payne Collier transcribió el guión de Mr. Punch, corregido directamente de la tradición oral, a partir de una representación de la obra a cargo de un profesor de origen italiano llamado Giovanni Piccini. El guión fue publicado en 1828, con las ilustraciones del caricaturista George Cruikshank. Las ilustraciones de Cruikshank ejercieron enorme influencia en la posterior caracterización de los muñecos de Punch y Judy. La obra consiste en una sucesión de escenas breves en las que participan solo dos personajes por vez, ya que la manipulación de los títeres está a cargo de un solo profesor. Uno de los títeres es Mr. Punch, el cual domina el lado izquierdo del escenario, mientras el otro puede ser su esposa Judy o cualquiera de los otros personajes de la obra: el bebé, el doctor, el alguacil, la bella Polly, amante de Mr. Punch, el cocodrilo, Joe el payaso, el perro Toby, el verdugo, el esqueleto, el fantasma o el mismísimo diablo en persona. Si bien la historia ha ido cambiando, y también los personajes, adecuándose a los diferentes públicos y épocas, el esquema de la obra y algunas frases se mantienen imperturbables desde principios del siglo XIX, como aquella que Mr. Punch dice con su estridente voz cada vez que logra vencer a uno de sus enemigos: "Así es como se hace. That's the way to do it." El esquema de la obra es más o menos el siguiente. Mr. Punch llama a Judy, quien deja a su cuidado al bebé. El bebé llora a gritos y Mr. Punch lo arroja por la ventana. Mr. Punch pelea con Judy a causa del bebé y la golpea con su garrote hasta asesinarla. Luego, tiene una serie de encuentros con otros personajes, por lo general relacionados con la autoridad del mundo real, como sucede con el alguacil que intenta colgar a Mr. Punch, o bien con el mundo sobrenatural, como es el caso del diablo que viene a llevárselo al infierno hacia el final de la obra, pero que increíblemente también muere a manos del pícaro. Mr. Punch es un personaje desaforadamente libre, sin ataduras de ningún tipo. Su deseo y voluntad priman sobre cualquier barrera, incluso sobre la existencia de los demás. Pícaro, astuto, lascivo, cruel, Mr. Punch se gana la simpatía del público a través de un humor grotesco y negro, tan cercano a la cultura cómica popular como en contradicción y lejanía con el discurso políticamente correcto que parece primar nuestra sociedad actual. Mr. Punch es ante todo un infractor de las leyes que organizan la sociedad. Puede vencer a cualquier autoridad que pretenda imponérsele, incluso al diablo. Como otros personajes de los cuentos tradicionales, queda impune de sus faltas en este y en el otro mundo. El mundo creado por Mr. Punch está libre de castigos. En él, las convenciones se desmoronan. Para intentar explicar la enorme fama y vigencia de este personaje originario de la cultura popular, que como muchos otros ha pasado a ser parte de la cultura infantil, puede resultar pertinente recurrir a las reflexiones de Eduardo Stillman, que realiza acerca de una de las variantes del humor negro, el humorismo macabro. No basta el carácter anticonvencional del humorismo macabro para comprender su popularidad.
Sucede quizás que esas crueldades nos permiten reencontrarnos con los rostros sumergidos del ser, o que satisfacen con sutileza alguna oscura necesidad, al dar salida desembosada a actitudes que la vida real ostenta con mayor simulación. Jugar con la maldad, con la muerte y hasta amarlas puede resultar también una manera de anular sus efectos, de reubicar lo incomprensible, una manera de someter a leyes del juego a esos fantasmas de nuestros insomnios. La transcripción de un fragmento de la balada Las locuras del señor Punch, de Ernest Maindron, nos permitirá conocer un poco más acerca del contenido del espectáculo y las características de este singular personaje. Oh, oídme un momento, nada más que un momento. Voy a contaros una historia, la historia del señor Punch, que fue un vil tunante, sin fe y con muchas muertes encima. Tenía una mujer y un niño, los dos de belleza sin igual. Punch no era tan hermoso, tenía una nariz de elefante, señor. Sobre su espalda se elevaba un cono que se alzaba a la altura de su cabeza, pero dicen que esto no le impedía tener la voz tan seductora como una sirena. Era cruel como un turco, y como un turco no podía concentrarse en una sola mujer. Es, en efecto, muy aburrido tener una sola mujer, y sin embargo, la ley le prohibía tener dos, y también 22, aunque él hubiera podido contentarlas a todas. El malvado sedujo a una dama. Después, porque empezaba a molestarle, mató a su mujer, al hijo y a los suegros, y se fue a rodar mundo. Y comenzó a viajar por todos los países. Era tan seductor que solo 3 mujeres se negaron a seguir sus locuras. Una joven campesina, una piadosa abadesa y la tercera, yo quisiera decir lo que era, pero puedo asegurar lo que lo era, sí, la más impura de las mujeres. En Italia encontró las mujeres de la peor especie. En Francia tenían la voz muy alta, todo clamor. En Inglaterra, tímidas y recatadas al principio, se convertían en las más amorosas del mundo. En España, orgullosas como infantas, aunque frágiles como infantas. Y en Alemania eran de hielo. No tenía ningún escrúpulo en jugar con la vida de los hombres. Padres y hermanos pasaban por sus manos. Uno tiembla solo al pensar en el horrible reguero de sangre que ha vertido a sus pies. Aunque él tuvo una joroba sobre las espaldas, las mujeres no podían resistirle. Se decía que en su viaje había firmado un pacto con el diablo. Después volvió a Inglaterra. La policía lo detuvo y lo condenaron a muerte. Esta vez engañó al verdugo y salió con vida de la horca. Entonces vino a buscarle el diablo. Pelearon. El diablo con una horquilla y Punch con un bastón. Nada más que con un bastón. Y venció al diablo. ¿Lo mató? Si bien a lo largo de la historia de Gran Bretaña ha habido momentos de censura para el anárquico Mr. Punch, actualmente parece haber vuelto a sus andadas con mayor vitalidad y apego a la tradición. De esto da cuenta la aparición del libro de Neil Gaiman y Dave McCain, la trágica comedia o cómica tragedia de Mr. Punch. Publicado originalmente en Gran Bretaña en 1994 y editado en español en 2001 por Norma Editorial de España. En este libro, la historia de Mr. Punch, la más grande, antigua y sabia obra que existe, actúa como nudo en el que convergen escenas destinadas a recuperar un momento particular de la infancia del narrador. El lenguaje al cual recurren Gaiman y McCain es el de la historieta, dando como resultado una obra tan impactante como el antiguo espectáculo de títeres al que hace continua referencia. Como ya hemos dicho, el personaje de Punch fue introducido en Inglaterra por un titiritero italiano, Pietro Giomonde, de Boloña, hacia 1662. Su nombre procede claramente del Pulcinella y de la comedia del arte, y enseguida se anglicalizó. Como títere de vara en la cabeza, apareció en innumerables espectáculos a lo largo del siglo XVIII.
La antigua tradición inglesa de títeres de guante no se abandonó por completo, ya que estos aún se utilizaban, parece ser que a menudo, para atraer espectadores a los espectáculos de títeres de las ferias. Hacia finales del siglo XVIII, Punch empezó a aparecer como títere de guante en las calles de Londres. Los primeros registros que atestiguan estas apariciones datan de 1785. El espectáculo callejero. No está del todo claro si Punch fue resultado de la evolución de los títeres que ya existían o si fue una importación. Probablemente ambas versiones tienen una parte de verdad. Los espectáculos con títeres de guante conservaban muchos rasgos de las obras inglesas de títeres. A Punch le acompañaba Joan, su gruñona esposa inglesa, a la que pegaba con frecuencia, y el diablo se lo llevaba al final del espectáculo, aunque a finales del siglo XVIII comenzó a conquistar incluso al diablo. Por otra parte, el nuevo espectáculo de títeres de guante introdujo al perro llamado Toby, que había sido una característica de los espectáculos de títeres de guante de Pulcinella italianos, y que parece con el mismo origen. Punch era condenado a la horca, pero ahora convenció al verdugo para que le enseñase cómo funcionaba y para que pusiese su propia cabeza en la soga, momento en el que Punch rápidamente lo ahorcaba. Por alguna razón desconocida, Joan cambió su nombre por Judy antes de 1818 y tenía un bebé, al que Punch tiraba por la ventana. Un nuevo personaje, el payaso, creado por el famoso Joseph Grimaldi para los espectáculos de arlequinada inglesa, se añadió al reparto junto al doctor, al sacristán o al policía, al dueño del perro y a otros tantos personajes como al artista le pareciera oportuno. La obra aún consiste en una serie de diálogos entre Punch y alguno de los otros personajes, de los que se deshace rápidamente por medio de su bastón, con la excepción del payaso. La expansión del ferrocarril en 1840 llevó al desarrollo de nuevos centros de representación de Punch, especialmente en la costa, pero también se encontraban versiones de la obra en pantomimas, en un music hall, en fiestas privadas y en casi cualquier gran acontecimiento público. Quizá el mayor de estos se dio el 22 de junio de 1889, en el Hyde Park de Londres, donde se celebró el jubileo de la reina Victoria, con 25 representaciones. Durante este periodo se unieron al espectáculo los nombres de distintas familias. La familia Smith, en particular, extendía sus ramas a diversos lugares, los Bailey en Buxton y Harrogate. También los Chesson, los Mack, los Green y los Codman actuaban en Liverpool y Llandudno. Samuel Bridges y otros hacían giras por todo el país al estilo de Colding and Short, personajes de Old Curiosity Shop, la tienda de antigüedades de Dickens, mientras que intérpretes como Alfred Lemaire o Douglas Alexander combinaban la actuación con la fabricación de utillaje y la gestión de una tienda. En el siglo XX, la llegada del automóvil hizo que las representaciones callejeras fuesen más complicadas. Aunque algunos comediantes como George Pegram y Joe Beebe intentaron mantener la tradición callejera, el grueso de su público estaba en la costa. En 1939, el periodista Gerald Maurice hizo un estudio para el periódico especializado The World's Fair, la Feria del Mundo, en el que identificó a 44 intérpretes de Punch en campamentos de verano junto a centros turísticos costeros. A finales del siglo XX, tan solo quedaban 12. No obstante, el espectáculo nunca ha perdido su popularidad. Tras la publicación del primer guión en 1828, aparecieron todo tipo de libros y recuerdos.
El desarrollo de nuevos medios ha proporcionado nuevas oportunidades. El espectáculo de Henry Bailey fue filmado en 1901. La primera actuación de Punch en la radio fue el 8 de mayo de 1923, interpretada por James Portland. Y Fred Tigner hizo la primera actuación para la televisión el 9 de octubre de 1937. Las celebraciones que conmemoraban los 300 años de Punch en Inglaterra tuvieron lugar el 26 de mayo de 1962, con un gran oficio religioso y espectáculos públicos en Covent Garden. Tal acontecimiento, organizado por la Society of Theatre Research, Sociedad para la Investigación Teatral, y el British Puppet and Model Theatre Guild, Asociación Británica de Teatro de Títeres y en Miniatura, fue quizás la mayor reunión de intérpretes de Punch desde el jubileo de la reina Victoria. Y tan solo fue superado por las celebraciones del 325 aniversario en 1987, organizadas por Glenn Edwards y Maggie Pinhorn. En Gran Bretaña, Percy Press I actuó en varias películas, así como George Prentice en Estados Unidos, representando a Punch en Vaudeville. El largometraje The Punch and Judy Man, El hombre de Punch y Judy, protagonizado por Tony Hancock, fue rodado en 1962. Documentales como Success Story, una historia de éxito de la BBC en 1975, Punch and Judy, Punch y Judy, Consejo de las Artes en 1982 y As Pleased as Punch, más contento que unas Pascuas, Central TV en 1987. Exploraron la historia y el atractivo del espectáculo. Desde el siglo XVIII ha habido diferentes puestas en escena con Punch interpretado por actores, bailarines y cantantes de ópera. También ha aparecido en numerosas ocasiones en la literatura. Oscar Oswald intentó por primera vez formar una sociedad de intérpretes de Punch en 1955. Su Association of Punch Workers, Asociación de Trabajadores de Punch, desapareció con su muerte en 1976. Pero en 1980, Percy Press II fundó la Punch and Judy Fellowship, seguida en 1985 por el inicio del Punch and Judy College, Facultad de Punch y Judy, de los profesores Glenn Edwards y John Styles. En 2012, ambas organizaciones permanecían activas. De las familias relacionadas con el espectáculo en la época victoriana, los Green, Jesson, Smith y Carcass permanecieron en activo hasta el siglo XX, mientras que los Codman y los Mag siguieron representando el espectáculo hasta los primeros años del siglo XXI. Durante el siglo XX, muchos otros comediantes cobraron importancia, siendo el más famoso Percy Press I. Entre los intérpretes de Punch, que también representaron otros personajes, los más conocidos son Fred Tigner, Walt Kent, Edwin Sims y Brian Clark, siendo Clark el más prolífico y aún activo hasta 2012. Los escritos de George Spade, Gerald Maurice, Robert Leach y Michael Byrom han contribuido significativamente a aumentar nuestro conocimiento del espectáculo. Y Sidney de Dempsey, Edwin Hopper y Glenn Edwards han publicado libros técnicos con guiones. La Supreme Magic Company de Hooper vendía guiones y títeres por todo el mundo, y Roselia, Thomas Rose y George Blake han influenciado al estilo y la construcción de los teatrillos de Punch. Hay muchos otros nombres importantes que siguen trabajando en la actualidad, entre ellos John Styles, MVE, Glenn Edwards, Rod Burnett y Martin Brittle.
El humilde espectáculo callejero, en el que todo lo que no atrajese la atención del público debía ser eliminado, o de lo contrario el comediante moriría de hambre, ha encontrado una valiosa y duradera fórmula: la actuación en vivo, en la que se fomenta la participación activa del público. El espectáculo de Punch y Judy sigue siendo una característica popular en las fiestas al aire libre, festivales y fiestas infantiles. En la actualidad, más de 100 profesores, hombres y mujeres, representan este espectáculo regularmente. Su futuro está literalmente en sus manos, siempre que tengan el ingenio, la habilidad y la tenacidad que Punch requiere. Hasta después de 1825, Punch se transformó de una marioneta a un títere de mano, a veces llamado títere de guante. En este estilo muy tradicional, los brazos y a veces la cabeza del títere están controlados por la mano del titiritero. Mr. Punch tiene un atuendo muy distintivo: un abigarrado bufón. La palabra elegante para una chaqueta de bufón, similar a lo que usaría un bufón de la corte de la época medieval. Y un sombrero con una borla. Lleva un palo distintivo llamado slapstick, que usa para vencer a otros personajes. Tiene la nariz torcida y es jorobado. El punzón se crea tallando su forma en madera. Se pueden hacer otras marionetas con moldes de yeso y papel maché. La ropa que se adapta adecuadamente al títere generalmente se cose y luego se une al títere. La voz única de Punch es creada por un instrumento llamado swazzle. Este instrumento especial se coloca en el centro del techo de la boca y la parte superior de la lengua para crear el particular discurso chillón que tiene Punch. Punch Judy normalmente se asocia con la cultura costera. Este traslado a la costa se produjo debido al desarrollo de las ciudades más grandes de Inglaterra, debido a la mayor cantidad de personas y tecnología. Los titiriteros tuvieron más dificultades para actuar en la calle. Las condiciones del tráfico eran horribles. Los espectáculos tienen lugar en una cabina móvil, lo que facilita el viaje de los titiriteros. Históricamente se movían por las calles de Londres, reuniendo gente para ver el espectáculo. Estos puestos se cubrieron con una tela barata a cuadros rojos y blancos, que se ha convertido en el aspecto icónico de un show típico de Punch y Judy. Los títeres suelen interactuar con la audiencia haciéndoles preguntas e involucrándolos en la historia. Debido a que Punch y Judy se considera un tesoro inglés, las actuaciones se han trasladado de la costa al centro de Londres, donde millones de personas pueden disfrutar de los espectáculos. Normalmente se puede encontrar un espectáculo de Punch and Judy al aire libre durante los festivales de primavera y verano en el distrito de Covent Garden de Londres. La frase "complacido como Punch" fue escrita para este personaje, que a menudo está totalmente satisfecho con todo lo que ha hecho e inmensamente orgulloso de sí mismo.